gran comisión, hablando específicamente de Jesucristo, porque dice 2 Corintios 3, que hablo, he aquí, estaré presente. Dios les bendiga. Aquí le habla el hermano Esteban Dross, junto con este hermano Jair Morales y también el hermano Jesualdo Rodríguez. Y estamos continuando con este estudio del anticristo. Ya vimos un resumen bíblico en las dos primeros segmentos. Un resumen bíblico de lo que dice la Biblia acerca del anticristo. Y en este segmento nos vamos a enfocar en diferentes dictámenes, podríamos decirlo así, diferentes opiniones sobre el anticristo. Vamos a ver la opinión islámica, vamos a ver la opinión católica, y vamos a ver diferentes opiniones acerca de eso. Y luego vamos a concluir todos estos puntos para que todos sepamos lo que nos dice la palabra de Dios en cuanto a este tema tan interesante que es el anticristo. Y pues doy la bienvenida otra vez a mis dos hermanos, compañeros que nos están ayudando en este programa, el hermano Jair Morales junto con el hermano Jesualdo Rodríguez. Amén. ¿Cómo están? Excelente. Bendecidos. Amén. Y entonces quiero dar apertura leyendo Marcos el capítulo 13 y su versículo 21 hasta el 23. Gloria al Señor, un texto muy conocido acerca de este tema tan importante. Dice Marcos el capítulo 13, verso 21 hasta el 23, dice: entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios, para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Mas vosotros mirad, os lo he dicho todo antes. Y bueno, este pasaje yo creo que es muy importante y fundamental, porque el Señor Jesucristo nos dice desde antes que van a venir muchos cristos, muchos falsos profetas, inclusive hasta van a hacer milagros y señales y prodigios tremendos, que aún los mismos pentecostales quedarán engañados. Y esto es muy tremendo. Y esta escritura se lo quiero aplicar pues a la interpretación islámica del anticristo. Gloria al Señor. Van a haber muchos cristos, muchos falsos profetas, y diría que uno de los falsos profetas que ha tenido un tremendo impacto en el mundo hoy es precisamente Mahoma. ¿Cómo ve, hermano? Amén, obispo. Dios le bendiga. Un gusto poder estar con usted. También Dios bendiga al reverendo Jair Morales, ¿verdad? Y a todos los que nos están viendo ahí desde sus hogares. El Señor Jesucristo siga bendiciendo sus vidas a través de estos estudios. Y bueno, creo que es muy importante cada uno de estos temas, obispo, ¿verdad? Porque como usted mismo lo está comentando, el engaño no respetará ni aún a los pentecostales. Amén. Y por eso nosotros como pueblo de Dios debemos de saber de todos estos temas para poder dar respuesta y sobre todo tener una conciencia limpia, y usando la palabra de Dios pues poder saber de dónde viene el ataque del enemigo. Así que todos los que ven estos programas, el Señor nos ayude a transmitirle la palabra de Dios y sea de bendición para ellos. Amén. Amén. ¿Cómo ve, hermano? Amén. Pues estamos contentos una vez más de estar aquí acompañado de usted, obispo, y el reverendo Jesualdo Rodríguez. Siempre es una bendición. Y definitivamente, como hemos dicho anteriormente, y reciban todos saludos ahí en sus hogares que están conectados, queriendo recibir más conocimiento de la palabra de Dios. Y como dice la Biblia, que la palabra de Dios va a ser ese conocimiento que va a ser como las aguas cubren la mar, dice la Biblia. Ajá. Y es bueno todos los que están conectados que tengan ese deseo
de aprender más de todas las cosas que la Biblia nos habla acerca de los últimos tiempos, y en este tema del anticristo que tiene que ver con los últimos tiempos, pues ver todos los misterios que la Biblia nos revela. Amén. Y bueno, hablando del Islam, el Islam, muchos, inclusive los cristianos, especialmente en el continente americano, no estamos muy familiarizados con esta religión. Es una religión que pues comenzó en el siglo IV, allá por los años 500, 600, que tuvo su crecimiento más grande, afectó, inclusive casi invadió toda Europa. Y inclusive en nuestro mundo, continente americano, no ha amenazado mucho hasta últimamente, en los últimos años. Y existe como una... no sabemos exactamente cuáles son, sabemos que creen en el Corán, sabemos, pero no entendemos que efectivamente tienen ellos una postura escatológica que involucra mucho al mismo Señor Jesucristo. No sé cómo vea, hermano, acerca de esto. Sí, el Islam es parte fundamental aún de lo que nosotros tenemos en la Biblia. Ahí aparece, ¿verdad? Es más su principio, ¿verdad? Lo tenemos como testimonio en la palabra de Dios. Ahí en Génesis capítulo número 15, versículo 3. Abraham le dice al Señor: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa, ¿verdad? Refiriéndose a Abraham, a Eliezer. Y es donde Dios lanza la promesa a Abraham y le dice en el versículo 4, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Entonces esa promesa es la base de nosotros como del cristianismo y del judaísmo, para decir que bueno, la descendencia viene de Isaac. Pero más adelante nos damos cuenta que también Abraham tiene un hijo llamado Ismael, del cual viene el Islam, ¿verdad? Y que ellos también reclaman, ¿verdad? Esa posición, esa promesa de Dios acerca del verdadero heredero. Y por eso es muy importante esta enseñanza, ¿no? Para saber por qué el Islam también puede ser parte de esto de anticristo. Claro, y curiosamente los islámicos aseguran que el hijo de Abraham, Ismael, él tuvo hasta 12 hijos, y también tienen 12 tribus, al igual que los israelitas. Y es una religión que procede pues de los árabes, y nosotros lo consideramos casi inocuo, porque no lo conocemos muy bien. Pero es una religión que involucra mucho al Señor Jesucristo. Inclusive hay un Jesús del Islam muy marcado en su base escatológica. Tremendo. Así es, ¿no? Y realmente lo que ya tocaba el reverendo Gesualdo, en cuanto lo podríamos ver así, en cuanto a la desesperación de Abraham, porque si profundizamos en eso nos damos cuenta que había una promesa y Abraham se adelantó a ese acto divino de que el Señor le quitara la esterilidad a Sara, y sale de ahí, de la relación con la sierva de su esposa Agar, que todos conocemos, y encontramos allí pues ese nacimiento de ese joven llamado Ismael. Pero cómo luego se respalda la palabra de Dios en la historia, y la raza, por decirlo de alguna forma, o la gente que ha sido más enemiga del pueblo de Dios, pues han sido los árabes realmente. Y se sabe por la historia que de Ismael proceden realmente la raza árabe. Entonces es algo claro cómo se relaciona, cómo lo que la Biblia dice se va cumpliendo y se va viendo en la historia, y eso es lo que nos respalda, que es la palabra de Dios. Amén.
Y bueno, el Corán, el Islam se basa en diferentes escritos y ellos inclusive hasta creen como escrito inspirado por Dios. El Torá, los 5 libros de la ley, pero ellos se basan más que nada sobre el Corán. Obviamente el Corán pues lo hemos visto, se ha mencionado mucho, y también el Hadith, que el Hadith vienen siendo las tradiciones de orales, tradición oral del mismo Mahoma, que era el profeta. Él recibió su revelación casi similarmente como sucedió con los mormones. Un ángel se le apareció, le mostró un tesoro, le dio la interpretación. Él escribió el Corán, que está dividido en diferentes suras, que son un montón de suras que hay, que son, estas a la vez están divididas en 2 categorías. Las suras que se vieron en Meca y las otras suras que se dieron en Medina, muy similar a la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. Y luego no solamente se basan en el Corán, sino en el Hadith, las tradiciones orales del mismo Mahoma. Y en estas Hadith, las tradiciones orales de Mahoma, él asegura que Jesús únicamente era un ser humano, al igual que todos los otros seres humanos. Él era un profeta, al igual que Elías, al igual que otros profetas del Antiguo Testamento, que él no murió para salvarnos, que no murió para salvarnos, y que él también no resucitó. Así dice el Islam, que él no murió y resucitó. Y entonces, porque él no murió y resucitó, aquí es donde hace la gran diferencia entre el cristianismo y el Islam. Y es de que nosotros creemos que Jesucristo, este es el Evangelio según 1 Corintios el capítulo 15, que Jesucristo murió conforme a las Escrituras, fue sepultado y que resucitó conforme a las Escrituras. Y en base a eso nos da salvación. Entonces, para ellos, Jesucristo no murió, no resucitó, sino que él ascendió al cielo, al igual que Mahoma y al igual que Elías. Y lo están igualando, y Mahoma es superior porque es el profeta más reciente. ¿Cómo ve, hermano? Sí, todo lo que usted está indicando es lo que ya hemos visto en sesiones anteriores, ¿no? El espíritu del anticristo, que habíamos dicho que anticristo significa o opositor, o también el que quiere tomar el lugar de. Tomar el lugar. Entonces, sí. El Islam es eso, no es querer tomar el lugar del plan de Dios a través de la promesa que es Isaac, y traer el plan, según ellos, de Dios, pero a través de la descendencia de Ismael, ¿no? Como usted lo decía, ellos tienen el Corán suplantando lo que es la Biblia, ¿verdad? Sí. Ellos tienen a Alá suplantando a que es Jehová de los ejércitos, su profeta Mahoma suplantando a Jesucristo, ¿verdad? Y como su profeta murió y no resucitó, bueno, ellos quieren igualar a nuestro Señor Jesucristo a su profeta, ¿verdad? Sí. De que Jesús no murió, no hay expiación por medio de la muerte de Cristo Jesús, y que solamente fue un hombre, un profeta que ascendió a los cielos. Pero todo eso lo vemos desde el principio, desde la historia, como ya tocaba el punto ahí el hermano Yair, Abraham, ¿verdad? Se le había dado la promesa de un hijo. Dios no le explicó en un principio cómo iba a ser esa promesa. Abraham y Sara se desesperaron, toman una decisión. Sara le da a su sierva a Abraham. Abraham tiene un hijo con ella, ¿verdad? Y después se dan cuenta que ese no era el plan de Dios. Ahí en Génesis 16:15 dice la escritura que Agar dio a luz un hijo a Abraham, sí, y llamó el nombre del hijo que le dio a Agar Ismael. Ahora, algo curioso, en el 12 dice que ese hombre iba a ser fiero. Su mano será contra todos.
y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Es una descripción muy corta, pero muy gráfica de lo que es el pueblo, ¿verdad? Musulmán, Sí. un pueblo fiero, ¿verdad? Un pueblo que no da su brazo a torcer en cuanto a sus credos. Ellos son muy celosos de su credo y que intentan a través de eso idealizar o hacer creer que esa es la línea verdadera de la promesa que Dios le dio a Abraham. Sin embargo, pues vemos pues que es intentar suplantar lo que realmente la promesa de Dios no dio a través de Isaac, a través de Ismael. Entonces es importante notar pues que por eso estamos hablando de este tema, anticristo y el Islam. ¿Por qué? Porque el Islam intenta ponerse en lugar de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y es muy interesante esto, porque inclusive la misma escatología islámica dice que Jesucristo vendrá por segunda vez. Y cuando nosotros analizamos el texto, hermano Jair, que pues sí, Jesucristo juega un papel muy importante en la escatología islámica, pero es un Jesucristo totalmente diferente. No es Dios manifestado en carne como nosotros y la Biblia lo sustenta. Él no es un profeta nada más, Él era Dios manifestado en carne. Él murió, Islam dice que no. Él resucitó, Islam dice que no. Él ascendió a la gloria, ahí concordamos, ¿sí? Luego dice que Él está a la diestra de Alá, o sea, ya está un poco tergiversado el asunto, sí. Porque, y dice que va a regresar, pero ¿qué va a hacer el Señor Jesucristo cuando regrese? Va a venir a corregir a todos los cristianos por sus errores de haber creado esta religión cristiana y no la musulmana. O sea, es un Cristo completamente diferente. Sí, está, y es algo tremendo. Yo creo que los que están escuchando ahorita en casa este estudio, posiblemente algunos que nunca habían oído hablar de la relación que hay con el anticristo y la religión islámica, posiblemente para algunos sea un impacto de decir, ¿a poco sí tiene que ver con la religión islámica? Hay algo que es tremendo, y es el significado del nombre de Mahoma. No sé cómo va a salir esto, pero el nombre de Mahoma completo, a ver si lo puedo leer bien. El nombre de Mahoma completo es Abu Qasim Muhammad Ab-Aya al-Mutalid Asin al-Karashi. Es el nombre completo de Mahoma. Wow. Que es traducido simplemente, para nosotros en español, simplemente se ha conocido como Mahoma. Pero el significado del nombre de Mahoma es elogiar o alabar. Y encontramos en el libro de Apocalipsis, capítulo 13, versículo 15, dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Wow. El significado de Mahoma es alabar o adorar. Wow. Y el anticristo es lo que va a buscar, adoración. Sí. Incluso, 1 Juan, el capítulo 1 Juan, el capítulo 4, versículo 2 al 3, nos dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiese que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiese que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. Entonces, el Islam presenta a un Jesucristo muy diferente a la Biblia. Dicen, sí, efectivamente Jesucristo vino, pero no es Dios manifestado en carne. Y ellos están como alentando, alabando otro Cristo, como usted dijo, otro Cristo que no viene en la palabra de Dios. En 2 de Juan, el capítulo, bueno, de todos los capítulos nada más hay uno, pero en 2 de Juan 7, nos dice, porque muchos engañadores
han salido por el mundo, que no confiesen que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Curiosamente, el mismo Corán dice de Alán que es el engañador más astuto de todos. O sea, ahí se está viendo el espíritu que está viniendo. Hay un texto muy interesante y quiero que lo veamos ahí en Daniel, el capítulo 2. Este texto sabemos que es, y nada más quiero quiero decir que sí, yo sé cuál es la interpretación tradicional, donde vemos la imagen que vio Nabucodonosor en el sueño que tuvo en Daniel el capítulo 2. Y es de que era una imagen que tenía cabeza de oro, tenía pechos y brazos de plata, tenía abdomen y muslo de bronce, y luego las dos piernas de hierro, y luego los pies que estaban hierro y barro mezclado. Lo tradicional es, y la Biblia lo dice claramente, que la cabeza de oro era Babilonia, luego Medo-Persa, luego los griegos. Y eso lo dice claramente, no lo podemos dudar. Especialmente Daniel el capítulo 8, donde nos habla acerca del el reino griego que venía de los griegos. Lo que no nos dice exactamente quién era este reino de hierro. La interpretación tradicional es que precisamente es Roma, pero hay varias cosas donde podemos ver que Roma no cumple con ello. Y note cómo dice en el capítulo 2 de Daniel, versículo 40. Dice, y el cuarto reino será fuerte como el hierro, y con el hierro desmenuza y rompa todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Ahí nos dice que Roma, o sea, el cuarto reino, va a venir y va a tomar el control de los otros reinos que estaban, Babilonia, Medo-Persa y Grecia. Y vemos que históricamente Roma nunca logró eso. Nunca logró eso, porque ellos inclusive quedó pues el imperio parto y nunca lograron conquistar el imperio parto, que era el antiguo imperio seleucida. Gloria al Señor. Inclusive había un general llamado Craso en el año 53 antes de Cristo, que él intentó invadir este antiguo reino parto y no lo pudo. Entonces, de cierta manera, Roma no cumple con esta descripción. Inclusive Daniel, el capítulo 7, versículo 7, nos dice, note cómo dice, después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, en gran manera fuerte, la cual tenía otros dientes grandes de hierro, devora y desmenuza y hace hollar y hollaba con sus pies, dice, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Entonces, muchos de los estudiosos hoy en día se están retirando de esa tradición, esa traducción tradicional, que Roma es las piernas de hierro, y que más que nada es el califato islámico. ¿Por qué? Dice que es muy diferente, y el califato islámico no era imperio en sí, sino que era un imperio basado en la religión. ¿Cómo ve, hermano? Wow, Sí. Tremendo. Hay algo, por eso estamos hablando de este tema para que los oyentes, los que están viendo este programa, pues tengan un mayor conocimiento amplio, ¿no? Y todo lo que aquí estamos tratando sea de bendición para sus vidas. Y no solamente es encerrarnos con una sola idea, ¿no? De que Roma es el anticristo, ¿no? Poder conocer un poco más acerca de todo esto. Ahora, aún Abraham
¿Y por qué me centro tanto en Abraham? Porque ya lo hemos dicho, aún los escogidos pueden ser persuadidos, ¿verdad?, a esto. Entonces, aún Abraham creía, se convenció de que Ismael era el hijo que le iba a heredar. Así es. Ismael nace cuando Abraham cumple 86 años, ¿verdad? Y Dios antes de eso ya le había dado la promesa. Ismael nace cuando Abraham tiene 86 y 13 años después, cuando Abraham tiene 99, Dios vuelve a aparecer y Abraham le dice, aquí está, es Ismael. Ahí en Génesis capítulo 17 y 18, le dice Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. O sea, yo creo que aquí está la promesa a través de Ismael. Y ahí vemos, no que Abraham sea el anticristo, pero ahí vemos la confusión, ¿no? El ponerse en el lugar de, porque Isaac es un claro ejemplo de Jesucristo, ¿no? Entonces, Ismael es puesto por Abraham, pero Dios le responde a Abraham, ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo, y llamará su nombre, y ahí le da el nombre del verdadero hijo, Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él, ¿verdad? Entonces ahí vemos cómo Dios aclara la situación y dice, no es Ismael, no es el descendiente por la carne, sino el descendiente por la promesa. Ese es el verdadero hijo de Abraham, del cual obviamente vendría el Mesías, que es Jesucristo, ¿no? Entonces es algo muy importante notar eso ahí en la Biblia para poder ver que el Islam puede y tiene mucho que ver también con esta forma de anticristo, ¿no? De oponerse o de quererse poner en lugar de Cristo. Y vemos que está creciendo mucho el Islam. Hace unos días yo ya aquí en México estaba viendo una mujer, ¿verdad?, con atuendos islámicos. Está creciendo. Es algo, como usted mencionaba al principio, que quizás no estamos tan familiarizados, pero no nos estamos dando cuenta que en Europa está creciendo bastante el Islam y que ya está llegando aquí a América y que sus ideas también están permeando, ¿verdad?, dentro de muchos círculos de conocimiento, y que va a intentar cambiar lo que es Cristo a lo que es Mahoma, los ideales de ellos, ¿verdad? Wow. Sí, hermano. Hay un versículo en Apocalipsis 13:7 que ha causado también cierta confusión o cierto impacto cuando alguien lo lee por primera vez y no tiene la capacidad o podría decir así, la curiosidad de estar profundizando en sí qué es lo que significa Apocalipsis 13:7, que dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y eso es algo que para muchos causa una confusión. A ver, ¿cómo está esto? Y lo leen otra vez. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Lo que pasa es que la palabra vencer ahí sí se escucha un poquito fea. No estamos diciendo que está mal escrita la Biblia. El punto es la traducción, y eso es lo que muchas veces no se toma en cuenta. Y escudriñando esto, hay algo claro, y es que la palabra vencer aquí se tradujo del original nikao, que realmente lo que significa es subyugar. Y cuando conseguimos la palabra subyugar, entonces ya podemos decir, y se le permitió hacer guerra contra los santos y subyugarlos. Y cuando descubrimos lo que significa la palabra subyugar, podemos decir, wow, porque la palabra subyugar literalmente significa someter o dominar completamente a una persona utilizando la persuasión, el convencimiento. Entonces, si nos vamos a eso, encontramos que el Islam es una de las religiones que tiene el poder de convencimiento más fuerte, porque nosotros a veces no podemos enseñar a la gente que se congreguen todos los días y no los podemos convencer por la Biblia que se tienen que congregar, y a veces se congregan cuando quieren, o diezman y ofrendan cuando quieren, por poner un ejemplo. Y realmente el Islam convence a sus seguidores a que se conviertan en suicidas por su religión. Sí. Y los convencen de una forma tan poderosa que van y se suicidan y dicen, no, pues yo me suicido por Alá y en la otra vida voy a tener un harén de vírgenes y un montón de cosas. Y los convencen. Entonces,
escudriñando esto, obispo, nos dimos cuenta o descubrimos algo muy tremendo en el libro de Apocalipsis, capítulo 13, versículo 6, ahí mismo, en el mismo capítulo. Ajá. Y dice, y abrió su boca en blasfemia contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Pero si relacionamos ese versículo con Daniel 11, versículo 36, es que en Daniel 11 encontramos los reyes del norte y del sur. Sí. Y cómo también la Biblia toma a uno de esos reyes como un tipo de anticristo. Y en el versículo 36 del capítulo 11 de Daniel encontramos algo muy tremendo. Dice, y el rey hará su voluntad, y se ensorbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas. El anticristo no va a hablar mal de Dios, va a hablar maravillas de Dios, pero esas maravillas, entre comillas maravillas, siguen siendo en contra de Dios. Así porque ellos es. hablan de Jesucristo. Claro. Y hablan bien de Jesucristo, pues sí es el profeta. Ajá. Pero no lo ven como Dios, no lo ven como que murió y resucitó y que está en el cielo como nuestro Dios. Ellos no lo ven así. No. Hablan bien de Él, hablan maravillas, pero esas maravillas están en contra. Pero van a usar eso, como decíamos en los estudios pasados, como el anticristo o ese reinado del anticristo tiene que ver con lo político y lo religioso. Amén. La gente va a decir, oye, pero es que ellos no están en contra de Dios. No, y esa es la mentira más grande que él va a proyectar. Y curiosamente, todos esos países que son nombrados en Daniel el capítulo 11, también con Gog y Magog, todos los países que son ahí nombrados, curiosamente, hoy son todos países islámicos. Y es ahí donde encontramos que aún los santos pueden ser convencidos. Claro. Y note, hermano, usted Santo estaba Padre. hablando acerca de convencidos. Note lo que dice, cómo él va a, dice Apocalipsis el capítulo 20, verso 4, dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultades de juzgar, y vi a las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesucristo y por la palabra de Dios. ¿Qué religión es la que está decapitando? Exacto. Entonces, es muy importante que nosotros veamos pues esa parte, ¿no? Que pues la Biblia está describiendo a estos, a posiblemente la religión islámica. Amén. Sí, de hecho, este último mes en Francia, en las noticias ha salido tres ataques por parte de musulmanes o islámicos extremistas, ¿no? Y es lo que hacen, ¿no? Por ejemplo, Sí. se dio el caso de un maestro, un profesor, que en su clase de libre expresión iba a proyectar unas imágenes que podían ser ofensivas para los estudiantes que fueran musulmanes, así que les pidió que se salieran de clase para pues hablar de la libre expresión, ¿no? Sí. De todo eso. Pero no se salió uno de ellos y se quedó y bueno, proyectaron estas imágenes. Bueno, este muchacho llegó al extremo de que tiempo después, mató al profesor y lo decapitó, como usted lo ha leído ahí en la palabra de Dios, ¿no? Entonces vemos esta oposición contra Dios y todo lo que es Dios, pero muy sutil, ¿no? De hecho, el mundo se está perfilando, el movimiento feminista está muy ligado al Islam. ¿Por qué? Porque en países meramente occidentales, ¿verdad? Uno no puede predicar la palabra de Dios sin que le digan machista esto, y se levantan, ¿no? Estos movimientos feministas. Pero ¿por qué no van a países islámicos donde realmente a la mujer se le trata de una manera muy indigna? Horrible. ¿Por qué? Claro. Porque también está creciendo, está aprovechando esta ideología, se está aprovechando de todo esto y están creciendo bastante en lo que es Europa y como ya comentaba, están llegando aquí en América y vamos a ver cada vez más quizás lugares de adoración musulmanes aquí. Claro. Y necesitamos presentar defensa, como decía el apóstol Pablo, ¿verdad? A cualquiera que nos la demande. Nos van a querer cambiar a Cristo
por los profetas o por el profeta, y necesitamos pues estar muy atentos a todo eso. Y es muy interesante lo que acabas de decir, mano Gesualdo, porque qué curioso que hablas acerca del movimiento feminista. Está ligada y está comprobada que está ligada precisamente al Islam. Y es una mentira que se está proyectando. Siempre dicen, Islam es una religión de paz, ¿sí? Es una religión de paz, y todo el mundo dice, no, es que los que hacen esos desastres son gente que pues toman su religión a cierto punto, son extremistas, pero en realidad se proyecta como una religión de paz, pero es todo lo contrario. Proyecta ciertos derechos a los femeninos, pero la realidad es otra. Y es una gran mentira y está engañando a mucha gente hoy en día. Y es ahí donde caemos a lo que decía hace un minuto. Se escribió primero Daniel antes de Apocalipsis. Y ahí encontramos ese tipo de anticristo dando un preámbulo profético a lo que va a ocurrir en los últimos tiempos. Y cómo claramente dice eso, pues que va a hablar maravillas. Pero luego encontramos allá que saca su verdadera cara y ahora habla blasfemias. Ajá. Pero cuando hable blasfemias, ya la gente va a estar convencida. Sí. Y ya ni cuenta se va a dar, porque van a estar cegados, ni cuenta se va a dar que está blasfemando contra Dios y poniendo el nombre del Señor Jesucristo por los suelos, porque es lo que va a tratar de hacer. Por eso es el anticristo. Y lo tremendo es que también va a usar señales, porque dice la Biblia, por ejemplo, en el capítulo 8 del libro de los Hechos, en el versículo 9, dice, Hechos 8:9, pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A estos oían atentamente todos, desde más pequeños hasta más grandes, diciendo, este es el gran poder de Dios. Wow. Por eso cuando el anticristo saque realmente su verdadera cara, ya la gente va a tener la imagen de decir, pero es que ellos no están en contra de Dios. Y hace señales. Eso no puede venir, eso no puede ser algo malo. Sí. Y creen en Jesucristo. Exactamente. Entonces, aún muchos cristianos van a decir, pero es que es cierto, tiene respaldo de Dios. Ahí es donde dice la Biblia, se le permitió hacer guerra contra los santos y persuadirlos y convencerlos. Dios nos libre, obispo, Dios nos libre de algo tan tremendo. Amén. Hay muchos que ven en Apocalipsis el capítulo 9, pues la venida del Islam. Y quiero que note cómo dice ahí en Apocalipsis el capítulo 9, especialmente 1 al 12, y no, pues voy a leerlo rápidamente. Dice, el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo. Ahora, esa estrella representa a Mahoma como príncipe cuya familia había perdido su reinado mediante la guerra, y la religión, a través de la religión la logró restaurar. Dice, vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. La llave del abismo representa su llegada, que sacó un montón de demonios del pozo. El humo representa confusión, incapacidad de percibir con claridad. Y así es la religión islámica. Dice ser religión de paz, pero realmente trae guerra. Luego sigue diciendo, y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder de los escorpiones. Aquí dicen que estos langostas de la tierra, como son verdes, y el color de Islam es verde, se les dio el poder de la escorpión. La espada sarracena, se le decía la cola de escorpión porque tiene como figura de cola de escorpión, tremendo. Especialmente cuando invadieron lo que era Europa. Dice también, note que dice, sigue diciendo, versículo 4,
Dice, y se le mandó a que no dañese la hierba de la tierra, ni cosa verde alguna, ni ningún árbol, sino solamente los hombres que no tuvieran el sello de Dios en sus frentes. El Corán claramente prohíbe destruir y cortar árboles. Y sigue diciendo, y se les fue dado que no matasen, sino que atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir. Entonces, aquí muchos creen, inclusive el versículo 8 dicen, tenían cabello como cabello de mujer, y pues los sarracenos, que eran los soldados, por ejemplo, de los musulmanes, usaban cabello largo. Y hay muchos que ven aquí una profecía de la venida del Islam, que es uno de los sellos que nos habla el Apocalipsis. Entonces, hay bastante evidencia bíblica que pueda decir que sí, efectivamente, ese sistema religioso del Islam es un sistema del anticristo. Amén. Amén. Y es, inclusive cuando nos vamos a la escatología islámica, ellos tienen el Mahdi, tienen, bueno, es algo tremendo y vamos a verlo. ¿Cómo ve, hermano? Sí, amén, obispo. Pablo dice, no por ser descendientes de Abraham son todos hijos. ¿Verdad? Eso lo dice en Romanos 9:7. Él dice, en Isaac te será llamada descendencia, hablando de la promesa, ¿no? O sea, en Isaac, a través de Isaac vendrá el Salvador del mundo. No es a través de Ismael, ¿verdad? Aunque en los últimos tiempos, como lo estamos viendo, el Islam crecerá bastante, tratará de convencer a muchos que también Cristo fue islámico, ¿verdad? Pero Pablo nos advierte muy bien, no son los hijos según la carne, los hijos de Dios, sino que son los hijos según la promesa, son contados como descendientes, porque la promesa es esta, por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Entonces tenemos que estar bien claros de que la historia bíblica, ¿verdad?, es la historia de la promesa de Dios, y cualquier otra interpretación pues va a ser una interpretación anticristiana, ¿no? Amén. Un espíritu de anticristo. Y curiosamente los islámicos aseguran que el verdadero heredero es Ismael, y que Isaac era un ¿cómo se llama? Un impostor. Inclusive el Hadith asegura que Abraham sacrificó no a Isaac sobre el altar, sino que fue Ismael. Es que muchos no entienden que hay una similitud muy interesante entre la escatología cristiana y la escatología islámica. Y que, como usted dice, que en realidad los hijos, los herederos según la Biblia, es Isaac y no Ismael. Y ahí es donde encontramos la diferencia entre el cristianismo bíblico y el Islam. Ahora, ellos tienen algo que se llama el Mahdi, que lo llaman el 12º imán. Y cada vez, por ejemplo, el presidente de Irán, él dice, alabado sea el último imán, el salvador del mundo. Los musulmanes están esperando la venida del 12º imán que va a venir. Imán es como profeta que va a venir en el futuro. Y cuando se describe este imán en el Hadith, en el Corán, vemos algo tremendo, que el Mesías de los musulmanes es lo que la Biblia describe para nosotros el anticristo. Y el anticristo de los musulmanes es para el que nosotros describimos
que la Biblia describe como el Mesías o el prometido de Dios. Wow. O sea, son completamente contrarios. Y va a haber un choque bastante grande. Wow. ¿Cómo ve? No, pues es que la palabra de Dios nos da todos los misterios que nosotros necesitamos saber, porque obviamente hay misterios que Dios nos revelará ya en el cielo, pero los misterios que nosotros necesitamos saber para, como dice la Biblia, pues para amarrarnos bien, ceñirnos bien los lomos, porque la venida del Señor está muy cerca, pues ahí están todos los detalles que nosotros necesitamos saber, y el anticristo es uno de los puntos claves para saber los últimos tiempos. Amén. Ahora Ajá. perdón que lo interrumpa, ese Mahdi que usted menciona, ese como enviado que ellos están esperando, por eso hay grupos tan extremistas como ISIS, Sí. porque el Corán revela que vendrá cuando haya guerras. Entonces ellos están propiciando las guerras en su creencia de que el Mesías de ellos vendrá en medio de guerras. Por eso ellos están propiciando tantas guerras, porque quieren acelerar ese evento profético crisis de ellos, sí, esa crisis mundial, y por eso hay grupos tan extremistas que atacan otros pueblos, porque ellos dicen que a través de esas guerras vendrá su Mesías. Y fíjate, el Mahdi, tengo aquí una lista de varias cosas que dice que va a ser, y las quiero leer para que veamos que pues es algo impresionante. Dice, el Corán dice que el Mahdi será descendiente de Mahoma. Dice que vendrá en tiempo en la cual el mundo estará en crisis. El Mahdi adoptará el calendario islámico y que todo el mundo tendrá que acoplarse al calendario islámico. Y eso Daniel 7:25 nos dice que el anticristo cambiará los tiempos. El Mahdi será un líder sin igual, con gran habilidad de hablar y dirigir. Esto lo dice el Corán. El Mahdi también hará milagros. El Mahdi al principio hará un pacto de paz de 7 años con Israel, pero finalmente conducirá el ejército de Israel y exterminará por completo a todos los judíos. El Mahdi traerá banderas negras y en las banderas escrito testimonio en letras blancas. El Mahdi establecerá un califato islámico reinado desde el monte del templo de Jerusalén. El Mahdi traerá lluvia, cosecha, felicidad, prosperidad y paz para todo el mundo, Entonces, cuando el Corán describe y el Hadith describe el Mahdi, vemos la Biblia y es precisamente el anticristo del futuro. Santo Dios. ¿Cómo ve, hermano? Todo está tremendo, tremendo. Y definitivamente lo que decía yo hace rato, cuando estábamos comenzando esa transmisión, muchos posiblemente nunca habían visto la relación que hay entre el anticristo y esa parte religiosa que habíamos ya explicado en la bestia que sale del mar, que posiblemente la que sale de la tierra va a dominar la parte política, la que sale del mar posiblemente va a dominar la parte religiosa. Ahí encontramos que esa religión es muy posible que sea el Islam y es lo que estamos viendo, y posiblemente para muchos sea algo que nunca habían visto así, pero esa es la religión que desde hace rato que tiene mayor poder de convencimiento al grado que puede convencer aún a los santos. Claro. Y bueno, vuelvo a caer, que ellos dicen que hay un Jesucristo, Él va a venir y va a ser de apoyo al Mahdi para convencer a los cristianos que están mal y que deben de seguir pues la religión musulmana. Y bueno, lamentablemente hoy estamos viendo ese mismo sentir en el mundo hoy, que vuelvo a caer. El Mesías del Islam es el anticristo de la Biblia y el anticristo de Islam es el Mesías de la Biblia. Es
hay similitudes, hay diferentes cosas, y una de las cosas importantes es que ahí en Miqueas, el capítulo 5, y ya lo hemos visto, pero quiero volverlo a ver una vez más. Miqueas, el capítulo 5, nos da una descripción sobre este ser. Y yo sé que ya el tiempo va avanzando y tenemos que pararle. Note lo que dice. Dice versículo, Miqueas, el capítulo 5, verso 5. Dice: y este será nuestra paz cuando el asirio viniere a nuestra tierra, y cuando hollare nuestros palacios, entonces levantaremos contra él 7 pastores y 8 hombres principales, y devastará la tierra de Asiria a espada, y con su espada la tierra de Nimrod, y nos librará del asirio cuando viniere contra nuestra tierra y hollare nuestros confines. Ahora, este asirio, esta profecía nunca se cumplió. O sea, Siria nunca holló a Jerusalén. Llegaron muy cerca, ¿sí? Y el Señor mandó un ángel y mató 180 soldados en una noche, pero nunca hollaron a Jerusalén. Esto todavía se va a cumplir y está en el futuro, pero curiosamente lo llama asirio, que viene de esa región que hoy todo es países musulmanes. Uh-huh. Y hoy en día, por ejemplo, el Mahdi tiene que ser descendiente musulmán. Hay una dinastía, se llama la dinastía Hachemita, que ellos aseguran ser asirios, que es muy curioso porque Asiria hoy ha desaparecido, y ellos dicen ser que son descendientes. Ahora no estoy diciendo que ellos son los anticristos, lo que estoy diciendo es que si nosotros vemos a la palabra de Dios, es muy claro que el Islam puede cumplir con las descripciones del anticristo y de la bestia como nos manda la Escritura. Y simplemente es de que nosotros veamos. Ahora, lo tradicional es que es el Papa y que la religión católica, pero sí hay otras opciones que hay que considerar. Pero lo tremendo de todo esto es que estamos viviendo en los últimos días, y que ellos van a establecer un califato, y lo que estamos viendo hoy en día se está dando esa posibilidad porque Estados Unidos está en caos. Sí. Digamos que Estados Unidos, por esta cosa que está pasando con sus elecciones, termina en guerra civil. Pues el único que ha frenado el movimiento islámico es precisamente Estados Unidos y los países aliados. Y si ellos desaparecen, el Islam va a crecer. Sí. Y puede llegar a tener el califato, el califato como lo dice la Escritura, y de ahí saldrá el asirio que tomará una tremenda influencia en el mundo hoy. Amén. ¿Cómo ve? Y qué bueno que usted especifique eso, obispo, porque que eso no vaya a causar que alguien de lo que esté escuchando conozca a alguien árabe o alguien. Tú eres el anticristo, tú eres No. Claro. Estamos viendo, como usted dice, las posibilidades de qué religión va a ser la que el anticristo va a usar también como plataforma de su reinado, y definitivamente la religión del Islam tiene muchas características que la Biblia sí nos marca. Sí, que nos marca. Ahora, con esto, lo que estamos queriendo hacer es que los islámicos analicen, y nosotros también como pueblo de Dios analicemos, y que es nuestra responsabilidad como hijos de Dios de ser testigos del poder de Dios. Amén. La Biblia nos dice que seremos un testimonio y el evangelio será predicado en todo el mundo. Marcos, el capítulo 13, versículo 9 a 10 nos dice que vamos a ser testigos y predicar en todo el mundo. Y hoy, curiosamente, entre los musulmanes, a pesar de la opresión, y muchos de ellos hasta están decapitando a pastores. Wow.
Hay muchos que se están convirtiendo al Señor Jesucristo secretamente, pero lo están haciendo. Amén. Y la promesa más grande que tenemos es que en los últimos días Dios derramará su espíritu sobre toda carne. Note lo que dice Marcos, Amén. el capítulo 13, versículo 11. Y ya vamos a concluir porque el tiempo avanza. Dice Marcos, el capítulo 13, verso 11, dice: pero cuando os trajeren para entregarlos, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino que lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habléis, sino el Espíritu Santo. Qué tremenda promesa. Amén. Aleluya, que cuando persigan la iglesia, si es que estamos aquí, muchos creen que vamos a salir antes. No sé, estamos muy divididos en todo eso. Pero si Dios permitió que Pablo y Pedro y los apóstoles pasaran persecución, nosotros no somos mejores y podemos pasar persecución, pero ¿cómo? tenemos la esperanza. Por eso dice la Biblia en Tito, el capítulo 2, verso 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Amén. Jesucristo. Yo todavía creo que el mejor avivamiento todavía nos espera, y aquí en México vamos por el 1,000,000 en el nombre Amén. de Jesús. Bueno, con esto concluimos. Dejamos muchas cosas todavía. Nos hubiera gustado continuar. Vamos a seguir con estos estudios del anticristo. Y espero que usted nos una en el siguiente segmento. Dios los bendiga. Adelante, Iglesia Pentecostal Unida en México. Este mandamiento de la gran comisión, Hablando específicamente de Jesucristo, porque dice, 2 Corintios 3:17, que hablo, he aquí, estaré